Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Oremos entonces. Señor, hoy es tu día y fin de mes también, último día de este mes. Por tu voluntad hemos llegado hasta esta fecha, Señor. Hemos podido avanzar en este mes solo por tu voluntad. Así lo quisiste, Señor, y henos aquí, llegando a este último día en estas estancias, Señor. Y puesto de acuerdo, te decimos gracias. Gracias por el mes que termina. Último día de la semana, ayer, hoy, primer día de esta semana y último día de mes. Gracias porque estamos terminando un periodo más y confiando en tu bondad, Señor, creemos que mañana comenzaremos un mes distinto, Señor. ¿Qué nos traerá este mes? Solo tú lo sabes porque tú lo has decretado todo, Señor. Confiamos en ti y dispuestos estaremos, Señor, perseverando porque tú nos guardas en el poder de tu Espíritu para que este nuevo mes que vamos a empezar podamos continuar en este camino juntos, Señor, en la iglesia, creciendo juntos, sirviéndote y siendo llenos de tu palabra para crecer en esa santidad y ser guardados allí, pero con corazones dispuestos para poner por obra tu palabra, Señor, como lo hemos aprendido, y no solamente para acumular conocimiento, sino llevar a un cambio de vida el conocimiento que tú nos estás dando con tu Espíritu, para ser diferentes para ti, para dejar muchos hábitos que no son, Señor, conforme a la Escritura, esos hábitos pecaminosos que aún con los cuales luchamos, Señor. Ahí estaremos confiando en que tú nos permitirás comenzar un nuevo mes. Señor, hoy queremos comenzar este día orando como siempre lo hacemos y meditando tu palabra, para después dirigirnos a nuestras iglesias, obedeciendo la Escritura, congregándonos sin ninguna excusa, Señor, para adorar tu nombre como lo debe hacer un verdadero creyente. Aquí estamos, Señor, y te decimos desde primera hora, temprana hoy, háblanos que tus siervos escuchan, Señor, y que la llenura de tu Espíritu nos lleve a guardar y a obedecer tu palabra para tu gloria. Dirígenos en este tiempo, Señor, y queremos ser enseñados, transformados, corregidos, redarguidos y aconsejados con tu palabra. Gracias, Señor, te damos entonces y quedamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, y perdona, Señor, Padre amado, nuestros pecados, que son tantos y tantos. Danos hoy esa gracia para poder estar, Señor, en los méritos de Cristo, rindiéndote nuestra mejor adoración. Amén, Señor, y amén. Vencer el mal. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12, 21. Mientras estudiaba en la Universidad de Cambridge en la década de 1940, una joven se convirtió en la secretaria del Partido Comunista. El invierno de 1946-1947 fue fenomenalmente severo, causando que las tuberías de agua se congelaran parcialmente y por lo tanto resultando en una escasez de agua. Las estudiantes estaban limitadas a un baño cada semana y mientras esperaban en la larga fila había mucha queja y competencia por el puesto, incluso por parte de la secretaria del Partido Comunista. Una de las chicas que tenía acceso más directo al baño era cristiana. La estudiante comunista notó con el tiempo que esta chica nunca hizo valer sus derechos y respondió suavemente al egoísmo de los demás. La cristiana estaba practicando y viviendo lo que la joven comunista decía creer, pero no hacía. Esa observación condujo a una conversación, una conversión y eventualmente un nuevo misionero en el lejano oriente. Cada vez que tratamos de derrotar al mal con nuestras propias malas palabras y acciones, somos consumidos. El mal no puede ser vencido por una fuerza igual de malvada. El mal se duplica en lugar de negarse. Si perdemos nuestro autocontrol
mientras nos enfrentamos a un enemigo, entonces hemos sido derrotados no por esa persona, sino por el maligno. Somos los que hemos sido vencidos y hemos perdido la oportunidad de hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Vencer el mal es una noción popular de nuestra cultura. Lo escuchamos en canciones y eslogans motivacionales. A menudo la idea es que sí podemos simplemente permanecer juntos y lograremos derrotar los males que nos aquejan. Es una idea noble, pero carece del poder necesario. No podemos vencer el mal por nuestra cuenta. Simplemente no funcionará. Somos más que vencedores, solo por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. El poder de Dios, por su Espíritu y su palabra, nos da tanto el ímpetu como la fuerza que necesitamos para triunfar. Este es el camino que Jesús tomó. Él no tomó la venganza por sus propias manos, sino que confió su vida a las manos del Padre. Cristo fue a la cruz donde el amor triunfó sobre el mal. Al elegir ser amables, hacer el bien y caminar por el camino de la cruz, experimentamos el poder de Dios obrando en nosotros para vencer el mal con la bondad de su amor. El escritor de himnos Charles Tilney nos recordó esta verdad cuando escribió: con la palabra de Dios como una espada mía, venceré algún día. Si Jesús es mi líder, venceré algún día. Por su gracia, algún día superarás todos los desafíos e injusticias de este mundo. Y al cambiar lo incorrecto por lo correcto, los desaires por la bondad y la negatividad por la bendición, por su gracia, vencerás el mal con el bien hoy. Primera de Pedro 3, del 8 al 14. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos el tema de hoy y el título que puso el Alistair, Vencer el Mal, citando Romanos 12:21, que es bien conocido por nosotros. Dice la Escritura: no seas vencido de lo malo, dice una versión, sino vence con el bien el mal. Qué hermoso mensaje, qué contundente mensaje en un renglón. Dice la Escritura bien claro: no seas vencido de lo malo. Este versículo, amados, viene después de otras exhortaciones que hemos leído en ese contexto del capítulo 12. Entre ellos, por ejemplo, bendecid a los que os persiguen. Versículo 14. No paguéis a nadie mal por mal. Versículo 17. Entonces podemos ver cómo está conectado toda la intención de Pablo en esta porción de esta carta. El tema del pasaje es, en otras palabras también, cómo amar con sinceridad, que ya ha sido meditado en el versículo 9. Y las instrucciones requieren que dejemos de lado, por lo tanto, nuestras inclinaciones naturales caídas. Ese es nuestro propósito, ese es el crecimiento de nuestra santidad. Luchar con ello y crecer en esa santidad, vencer todas esas inclinaciones y afectos naturales caídos que son contrarios a la Escritura. El camino de Dios, por lo tanto, siempre desafiará nuestra naturaleza carnal. Siempre. Todo lo que hay en la Escritura no le agrada a nuestra carne y nos llama a vivir la Escritura a un nivel superior por el poder del Espíritu. La Escritura nos llama, vuelvo y repito, a vivir a un nivel superior por el poder del Espíritu. La forma humana, perdón, un momentico, conecto aquí eso. La forma humana, la tendencia natural, normal de este mundo, como bien lo sabemos, amados, es maldecir a los que nos maldicen. ¿Sí? Es maldecir a los que los maldicen y tratar de vencer el mal, pues con más mal. Eso es lo que vemos. Eso es lo normal de hoy en día en este mundo. Pero según este versículo, solo podemos vencer el mal con el bien. No hay otra forma.
Dios lo dice en su palabra. La bondad de Dios, por lo tanto, podemos entender, es más fuerte, más poderosa, es invencible que cualquier mal. El mal no es invencible. La bondad de Dios, el poder de Dios son invencibles. Miremos allí ese contraste tan hermoso que podemos meditar. Jesús, como bien lo sabemos, fue el ejemplo perfecto de cómo vencer el mal con el bien. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23, para que lo leamos más ratico. Al someterse a la maldad de sus captores, nuestro Señor Jesús venció al pecado. Ese día, cuando clavó a Cristo en la cruz. Sin embargo, como Jesús estaba totalmente entregado a la voluntad y al plan de su Padre, el Hijo de Dios venció al mal de ellos con el bien, muriendo en la cruz, lo cual no entendieron, ni entendían, ni muchos han entendido. Solo el Espíritu abre los ojos para entender esto que sucedió ese día en la cruz. Siempre así ha sido. Y en la resurrección fue esa victoria. Sí, fue derrotado el mal, el poder del pecado, y el perdón y la vida eterna se selló en esos actos para todos los que creyeran conforme a las Escrituras en nuestro Señor, como lo enseña el Evangelio, entre ellos el apóstol Juan, describe mucho estos hechos y este aspecto. Nosotros vencemos el mal, por lo tanto, de la misma manera. Nosotros vencemos el mal de la misma manera. No estoy hablando de ser clavados en una cruz, no estoy hablando de ello, sino con el bien, como lo dice la Escritura. El Señor dice que la venganza, y hoy recordamos esa palabra, el Señor dice que la venganza le pertenece a Él y que Él es quien pagará. Hebreos 10:30. La venganza no nos corresponde a nosotros. No hemos sido salvos ni hemos tomado conciencia del pecado para ser vengativos con nadie. Eso es una posición totalmente nefasta y equivocada y es contraria al Evangelio. Ningún hijo de Dios ha sido hecho hijo de Dios para ser vengador de sus opositores. No, Señor, eso no es bíblico. Debemos encomendarnos a Dios así como lo hizo Jesús y saber que Él hará incluso que los actos malos cometidos contra nosotros obren para nuestro bien, como nos lo enseña la Escritura, y eso solo lo hará Dios. Eso ya conocemos el pasaje. Cuando nos negamos a responder con la misma moneda a los que nos persiguen, sus malas acciones quedarán sin efecto. Ese es el poder que hay aquí, quedarán sin efecto. La respuesta blanda aplaca a la ira de quien te está maltratando con palabras. Le estoy parafraseando. Cuando dos personas se pelean y una de ellas claramente ataca a la otra, la maldad se pone de manifiesto en ese momento para que todos la vean. Cuando respondes con una palabra suave, con una amabilidad o una generosidad a alguien que nos ha injuriado, nos ha perjudicado, etcétera, dejamos al agresor solo y desarmado en su maldad. Queda totalmente desarmado. ¿Quieres desarmar a tu agresor? Contesta siempre, humildemente, con templanza, con dominio propio, con mansedumbre, porque por eso se nos ordena estar atentos a esos frutos. He allí la razón, porque de esa manera vencemos todas esas actitudes del mal que acechan y atentan contra nosotros. Claro que sí. Proverbios 25 del 21 al 22 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonas sobre su cabeza.
y el Señor te lo pagará. Y no se nos olvide, hermanos, Proverbios 25, del 21 al 22, porque es bien, bien claro y contundente en la Escritura y no hay nada que contraargumentar. Pablo cita este pasaje en Romanos 12:20, justo antes de su mandato de vencer el mal con el bien. El amontonar ascuas sobre su cabeza se refiere, hermanos, allí probablemente a la respuesta natural del enemigo a la bondad. Nada nos hace sentir más avergonzados por nuestras acciones que el hecho de que alguien reaccione a nuestro comportamiento hiriente con un perdón amable. Nos deja, mejor dicho, es como un knockout, como dicen en el boxeo. Eso es darle un knockout, ¿sí? El objetivo de una reacción amable ante el enemigo no es avergonzar o tener la última palabra, sino ayudar, por lo tanto, a facilitar y a conducir al arrepentimiento del que hace el mal. Por eso Cristo lo dijo claramente en Mateo 5, 6, todo ese contexto, esos pasajes. ¿Y qué dijo Cristo, pastor? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, no dijo los vengativos. No, no. Porque ellos, si tú eres un verdadero creyente, debes tener esto de claro en tu conciencia y procurar esto constantemente. Ser pacificador, ser pacificador. Que te busquen para ser mediador de dificultades, de contiendas, para ser edificador, para ser un verdadero constructor de paz. La paz no se construye con documentos tratados y firmados, como está sucediendo hoy en día, no. He aquí, si hay alguien en este mundo experto en asuntos verdaderos de paz, son los hijos de Dios. No hay otras personas en este mundo que sean expertos en este tema. Ni psicólogos, ni abogados, ni psiquiatras, ni fuerzas militares, no. Los expertos en asuntos de paz en este mundo caído solamente son los hijos de Dios, porque ellos conocen qué es la paz y cómo se debe conducir y cómo se puede lograr la paz. Y el pueblo de Dios es el único que conoce esta verdad. Desde que los hombres se convirtieron en enemigos de Dios, como lo sabemos y la Biblia nos lo muestra, nos lo revela, han estado muy dispuestos a ser enemigos unos de otros. Eso sucedió desde el Edén, desde la caída. El primer asesinato que hubo, un homicidio, un hermano asesinando a otro hermano. Miren, allí comenzó la historia. Y los que abrazan, por lo tanto, la religión deben esperar encontrarse con enemigos en un mundo cuyas sonrisas rara vez coinciden con la de Cristo. No esperes una sonrisa amable de una persona que aún no ha sido regenerada. Como he compartido con la iglesia, no esperes ni exijas conductas cristianas a alguien que no lo es. No lo esperes, sea quien sea esa persona. Sea quien sea, no esperes y no te sorprendas de no ver conductas bíblicas conforme a la escritura cristianas en alguien que no lo es. En alguien que no lo es. Perdón un momentico, mis amados. Estamos en la meditación del mensaje, no paguéis a nadie mal por mal. Por lo tanto, hermanos, podemos decir, dar mal por mal es una actitud nefasta. Una actitud que es más que decir negativa. Es totalmente pecaminosa. Es totalmente pecaminosa. Que solo corresponde a los irracionales. ¿Sí? Este mundo irracional, por eso es que la maldad crece y crece. Más odio, más venganza. Nación contra nación, reino contra reino. Que no tienen conciencia de nada de esto. ¿Sí? Ni de ninguna existencia en el futuro. Realmente creen que de esa manera están mejorando el futuro. Creen que mejorar el futuro es declararse en guerra para acabar con el enemigo. Creen que la paz se consigue
con la destrucción aquí, en este tiempo, de su adversario. Eso es lo que creen y por eso más violencia, más guerra y más maldad. Mi paz se consigue por la muerte y la extinción de mi adversario. Si logro exterminar a mi adversario, a mi oponente, allí consigo paz, convivencia y armonía para mi corazón. Y eso no lo dice la Escritura. La venganza es del Señor y Él pagará. No os venguéis a nosotros mismos. Una de nuestras luchas, esa es una de nuestras luchas, y no solo de vengarnos, sino de desear para nuestros oponentes la destrucción, verlos destruidos, sufriendo, o peor tal vez. Ojalá se estrelle, ojalá se mate, ojalá no venga mañana, no lo quiero ver, no, búscalo para que seas un pacificador, arregla con él, perdónalo, ámalo, Cristo te lo ordena, enséñale el evangelio y ora. Oh, ojalá no vuelva. Hay momentos en sabiduría del Señor, como lo recomienda la Escritura. Estamos entendiéndolo ello, ¿no? Donde se nos recomienda apartarnos de ciertas personas con ciertas conductas. Estamos hablando en sabiduría de este tema. Claro, yo sé, porque la Escritura me manda en esa sabiduría, en qué momento debo hacerme a un lado de una persona. La Biblia me lo dice correctamente, pero aquí estamos hablando de este tema en concreto, que es un contexto que en ese sentido es diferente de lo que estamos hablando aquí. Sí, espero hacerme entender en ello. Cuando la pasión de un hombre se levanta y la corriente es fuerte, dejarla pasar es la opción más sabia. No sea que se haga enfurecer más sus aguas de esa corriente y se levanten al contrario en un momento contra nosotros mismos y nos arrastres a nosotros mismos. Atentos a ellos. La línea de nuestro deber está claramente marcada por la Escritura. Por la Escritura. Bendecir y orar por nuestros enemigos. No hay otra opción. ¿Y qué hago, pastor, con esta persona que me hizo esto, esto y aquello? Bendígala y ore por ella. ¿Y por qué? Porque Cristo lo ordena en el Evangelio. Y Él lo hizo, dándonos ejemplo. Y si nuestros enemigos no son derrotados por la bondad perseverante que ven en nosotros, aún así debemos buscar, no debemos buscar nosotros la venganza. Ellos serán consumidos por la ira ardiente de ese Dios a quien pertenece la venganza y no a nosotros. Y no a nosotros. Hermanos, Sofonías 1:18 dice la Escritura, un profeta poco leído, a propósito, Sofonías, ¿no? Aquí hay un versículo que cae como anillo al dedo, Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Es Dios quien hará ello, porque Él es el soberano, Él es el santo, Él es perfecto. Él, su justicia es perfecta, es santa, es buena, y por su justicia perfecta, santa y buena, y por su amor, y todo eso lo que Dios es que Él es el único que hará esto, y quien tiene derecho a hacerlo, y no ninguna criatura. Ninguna criatura. Hermanos, según esta enseñanza, los que se vengan son vencidos y los que perdonan son vencedores. Le repito esta frase muy bonita para nosotros, para que la recordemos. Los que se vengan son vencidos y los que perdonan son vencedores. Si tú perdonas a tu enemigo y decides amar a tu enemigo, eres un vencedor. Eres un vencedor. Si tú te humillas, tú eres un vencedor. Si tú decides esto, eres un vencedor. Eso es ser vencedor. Eso es ser un verdadero vencedor en Cristo. Ese primer párrafo del texto es bien particular de un ejemplo que da Listair de un momento de invierno en un país congelada el agua
Y pues ya hemos leído lo que estaba sucediendo en ese lugar y cómo dos personas, una persona con un cargo y una muchacha cristiana, y pues ya hemos leído, decía, la cristiana estaba practicando y viviendo lo que la joven comunista decía creer, pero no hacía. Así tristemente vive mucho cristiano hoy. Sí, dice conocer la palabra, dice saber qué hacer, pero no lo hace. No lo hace, tristemente. El autor muestra el comportamiento, ¿sí? De estas dos personas para enseñarnos ello. El autor muestra el comportamiento que se debe procurar frente a estas situaciones al respecto. Entonces podemos hacernos varias preguntas. ¿Cómo deberían reaccionar y actuar los cristianos frente al mal? Aquí lo estamos meditando. ¿Cómo debemos pensar y sentir y actuar acerca del mal satánico? ¿Cómo podemos tener ese dominio propio para ello? ¿Cómo pensar frente a los que producen la muerte? Frente a los desastres naturales que también los vemos como maldad y son en alguna forma resultado de la maldad y del pecado. Nosotros estamos destruyendo este planeta por nuestra propia maldad. ¿Qué tal el mal y el dolor que enfrentan nuestras propias vidas diarias? Es increíble todo lo que podemos ver aquí, mis hermanos, y la gran cantidad de preguntas que podemos hacernos. El listado es largo y grande. Aquí está, hermanos amados, unas breves respuestas a estas preguntas conforme a la Escritura, desde la palabra. Primero, anticipa el mal. Amados, no sorprendan, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Pedro ya no lo había advertido. Primera de Pedro 4:12. Pero ¿por qué a mí? No se sorprenda de ello. Pedro ya nos lo advirtió en su carta. Nosotros no somos inmunes a toda esta violencia, esta maldad, esto nos afecta. Lo vemos en las noticias, atentados, terroristas, mueren toda clase de personas. Entre esas personas mueren hijos de Dios y quienes no son hijos de Dios. Los virus atacan a los cristianos y a los no cristianos. Todo nos afecta a nosotros también. Pedro nos lo advirtió. Soporta el mal. ¿Qué tengo que hacer, hermanos, pastores? ¿Qué hacemos? Soportar, soportar. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13. Ya sabemos ese pasaje, Marcos 13. Nuestro mal y muerte fue vencido con el amor más grande en la cruz. Este mundo no se merecía, no merece el amor de Dios, pero Él lo hizo. Nosotros tampoco, pero decidió amarnos a un grupo de escogidos. De tal manera amó Dios a este mundo. Nadie merece ni este mundo el amor de Dios, pero la Escritura lo dice, de tal manera amó Dios a este mundo. Dios tenía toda la justa razón, toda la excusa verdadera para odiar a todos, condenar a todos, no perdonar ni amar a nadie, pero decidió amar a unos escogidos, salvar a unos escogidos, lavarlos del mal con la sangre de su Hijo Jesucristo. Así se vence con la fuerza del amor, con la fuerza del amor que es más poderosa que cualquier forma de maldad. La mayor manifestación del amor de este universo se manifestó públicamente cuando hace 2000 años alguien moría en la cruz. Esa fue la manifestación más grande del amor que ha existido en toda la historia. La maldad no será tolerada más un día, y ese día ya está prescrito por Él. Él lo estableció, y será acabada toda forma de maldad. Y aún esto sucederá por amor, y Él lo hará por amor a su nombre, a su santidad, a su Hijo, a su justicia,
por su amor a Él mismo, su amor que es tan grande. Por eso Él hará nueva todas las cosas. Un día, si esa fue la que Juan vio descender, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dijo Juan. Pero él es el que va a hacer ello. Nadie más tiene poder ni autoridad para hacer ello. Es el Señor, no los hombres. Demos gracias por el efecto de refinamiento que viene debido al mal que te enfrenta. Para que entendamos esto, leamos estos versículos. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Efesios 5:20, Primera de Tesalonicenses 5:18. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y por qué me está pasando esto? Muy seguramente Dios te está enseñando paciencia. Romanos 5, del 3 al 5. Y Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, únicamente para los que son llamados conforme a su propósito. Esto es para los hijos de Dios, como ya lo hemos enseñado. ¿Qué cosa, pastor? Que todas las cosas a los verdaderos hijos de Dios, Él en su poder hace que les ayude para bien. ¿Cómo? No lo sabemos, porque eso es de Dios y Él es el que hace. Y Él no le ha dicho a nadie cómo lo va a hacer. Eso es de Dios. Nos sorprende con sus hechos el Señor. Deja que Él sea Dios en tu vida y que Él tome tu situación de enfermedad económica, de seguridad, yo no sé, y Él hará contigo. Deja que Él sea el Señor de tu vida. Sométete a Él, confía en Él, espera en Él y agradece toda situación, así sea de maldad que te esté sucediendo. Él es Dios y Él está contigo, no te ha desamparado, no se ha olvidado de ti, no te ha soltado de su mano, te guarda y Él hará. Eso es lo que enseña la Escritura. Y esto es solamente para los hijos de Dios, no para los impíos. Porque es lo que dice la Escritura. Y sabemos que para los que aman a Dios, qué interesante la Escritura, aborrece el mal. Tenemos que aborrecer el mal. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Romanos 12:9. Ora para escapar del mal, un gran mandamiento que nos dio el Señor Jesús. No nos metas en tentación, dice una versión, sino líbranos del mal, Mateo 6:13. Y Mateo 26 más adelante dijo el Señor, dándonos un mandamiento, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren para que no caigan en tentación y sean guardados del maligno. Desenmascara el mal. Un cristiano, un verdadero hijo de Dios, debe odiar el mal, claro que sí, porque perdonar a nuestros ofensores, orar por ellos, etcétera, no significa amar el mal. No, eso no significa ello, no nos confundamos. Nosotros debemos odiar lo que nuestro Padre odia. ¿Qué debemos odiar? El pecado y toda forma de maldad. Nosotros no compaginamos tampoco con nada de ello. Un hijo de Dios desenmascara el mal. Dice la Escritura, el apóstol Pablo en Efesios 5, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, dice una versión. Me gusta como dice esa versión, Efesios 5:11. Supera el mal con el bien, que es el mandamiento, que es la meditación de hoy. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien, precisamente. Y como dice Santiago, resiste el mal. Santiago tiene ese versículo bien poderoso. Resistan pues al diablo y él huirá de ustedes. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resistan el mal, soportemos y él huirá. Él huirá. En el tercer párrafo dice el autor: cada vez que tratamos de derrotar el mal con nuestras propias malas palabras y acciones, somos consumidos. Mire lo que dice ahí en esa primera línea, el primer párrafo, hermanos. Y somos susceptibles a caer en este error. Somos susceptibles. El mal nunca será vencido con mal. La violencia nunca acabará con la violencia. La guerra nunca acabará con la guerra. El mal nunca será vencido con el mal. El mal será vencido con el amor de Dios, y el amor vence al mal porque es más poderoso el amor que el mal. Cristo lo enseñó. Marcos 3:23, y llamándolos junto así, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. No existe, hermanos amados, otro comentario aquí, otra reflexión. No existe la magia blanca ni la magia negra, y que la magia blanca es la poderosa y con esa se acaba con la magia negra. No, por favor, eso no existe. Eso lo escuchamos y aún sigue esa frase por ahí. No existe la tal magia buena y la magia mala. No, no, eso es falso. Eso es falso. Eso es lo que Satanás quiere que la gente siga creyendo. Y él feliz porque cree en eso. Eso no es verdad. Devolver mal con mal es apagar un incendio con gasolina. Pretender usar magia blanca para acabar con la magia negra es apagar un incendio con gasolina, porque eso no es cierto. Un ladrón nunca le dirá a los dueños de la casa que los va a ir a robar y a qué horas va a ir a robar y por dónde va a entrar y cómo tienen que hacer para que él no pueda entrar a robarles. Eso es lo que estaba enseñando Cristo en otras palabras. Eso no es así. Eso no es así. Cuando un ladrón se te arrima para robarte, nunca te dirá: soy un ladrón, te voy a robar, me voy a arrimar a ti. Debes estar listo y haz esto para que yo no te pueda robar. Eso es lo que pretenden hacer con esa enseñanza de la tal magia blanca. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Así nunca ha sucedido, ni sucede, ni sucederá jamás. La única verdad que revela la Escritura es que todo está bajo el control y poder soberano de Dios. Él es el soberano de este universo. Hay que entender, hermanos, la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Quién gobierna este universo? ¿Dios o el diablo? La soberanía de Dios te ayuda a entender bíblicamente para que tengas clara la respuesta a esta pregunta. Y como dijo alguien, como dijo Agustín de Hipona, recuerdo la frase de San Agustín de Hipona. ¿Y qué dijo Agustín de Hipona respecto a este asunto? Y Agustín de Hipona dijo esto, hermanos, para los que no lo han oído, porque yo lo he compartido algunas veces. Aún Satanás es como un perro rabioso encadenado que no puede morder y está bajo las manos de Dios para sus propósitos. Con esta frase, Agustín explicaba la ilimitada acción de Satanás y sus demonios. Qué frase tan poderosa la de Agustín. Hermanos, el día del juicio final y la condenación de todos los malvados y sus maldades está cerca. No pueden verse tampoco como acciones violentas. Algunos cristianos se imaginan como un conflicto bélico en el mundo espiritual y se han dedicado a una práctica de una guerra espiritual totalmente nefasta y equivocada. A eso se han dedicado. Están enfrentando y luchando con armas equivocadas y con procederes equivocados. Él es la luz, Él es amor.
y Él es espíritu, dice la Escritura. Así enseña la Escritura quién es Dios. Dios es luz, Dios es amor, Dios es espíritu. Solo basta su palabra y punto. Él no es fuente de maldad en ninguna forma o manera. Todo esto tendrá un final, porque su justicia santa, perfecta y buena lo reclama. Y el amor a su justicia santa, perfecta y buena, el amor a su Hijo, el amor a los escogidos, el amor a todos sus atributos, el amor a sí mismo, es lo que hace que Él hará, lo que va a hacer, y se nos muestra y se nos revela en la Escritura. Y todo lo que Dios hace está lleno de su amor, de su luz y de su Espíritu Santo. Qué hermoso entender esta verdad. La mayoría de los cristianos están peleando hoy una guerra mal entendida con armas equivocadas y propósitos mal entendidos. Hay que corregir esas prácticas antiguas que tal vez nos enseñaron y practicamos respecto a lo de la guerra espiritual, que no es como en muchos lugares lo han hecho. Si recordamos algunas cosas claves, estamos bien encaminados para vencer el mal con el bien, conforme a lo que estamos viendo en esta mañana. Lo que yo tengo que recordar constantemente es que yo no soy el juez. Ningún hombre es el juez. Es Dios. Él hará lo que es correcto porque Él es santo y perfecto, no las criaturas. Génesis 18:25. Como cristiano, mi respuesta al mal no debe copiar el comportamiento del mundo, sino reflejar a Cristo que está en mí, si es que mora en mí. Romanos 12. Mantener mis ojos en Jesús me ayuda a saber cómo responder cuando me tratan mal. Y ojo con esto, mantener mis ojos en Jesús me ayuda, me guía, me conduce a saber cómo responder cuando se me trata mal. Hebreos 12. Dios siempre está observando, hermanos amados. Recordemos, Dios nunca cierra los ojos, Dios nunca duerme, Dios nunca se distrae, Dios nunca se despista, Dios nunca se le pasa nada por alto. Dios siempre está observando y evaluando mis decisiones, mis acciones, mirando el comportamiento de todos. Y quiere que seamos imitadores de su Hijo. Y es un hecho, hermanos. Y esto no es legalismo. ¿Qué? Que Dios recompensa la obediencia. Es un hecho. Dios recompensa el obedecerle. Y Él se agrada de ello. Claro que sí. Algunas cosas que jamás deberíamos hacer frente a este tema del mal. Algunas cosas que nunca deberíamos hacer. Por ejemplo, nunca te desesperes pensando que este mundo malvado está fuera del control de Dios. Podemos llegar a caer en ese tipo de pensamientos. Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ahí no hay nada que hacer. Efesios 1:11. Nunca te rindas ante el sentido de que a causa del mal, aparentemente el azar, la vida es absurda y sin sentido. Caer en un nihilismo, una corriente filosófica contemporánea de este siglo XXI, donde una frase célebre de esta corriente nihilista es: la vida no vale nada. Vivamos el ahora porque mañana, eso qué importa, eso es nihilismo. No, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11. Nunca cedas a la idea de que Dios peca. Hay hombres que creen eso, o que es injusto, o que no es recto en la manera en que gobierna el universo. Parece que Dios se equivocó. Como dice un estribillo esa canción, que de aritmética nada sabías, que porque al rico le diste tanto y al pobre no le diste nada. Hay una canción colombiana que dice un estribillo así. Recordemos que no sabía nada de aritmética el Señor. No pienses nunca que Dios es injusto.
La Escritura dice lo contrario. Salmo 145, justo es el Señor en todos sus caminos. Salmo 145. Justo es el Señor en algunos, no, en todos sus caminos, en todos sus decretos, en todas sus decisiones, en todo lo que Él va a hacer, ha hecho y está haciendo y hará. Justo es el Señor, en Él no hay injusticia. Todo lo que Dios ha hecho, hace y hará es justo porque Él es justo. Nunca dudes de que Dios está totalmente a tu favor en Cristo, y esto es lo más hermoso al final de este devocional. Nunca dudes, amado hermano, de que Dios está totalmente a tu favor en Cristo, como hemos meditado nuestra doctrina de la unión con Cristo. Si le confías con todas tus fuerzas, con tu vida, y crees que estás en Cristo con todo tu corazón, nunca dudes de que todo lo malo que te acontece a ti, Dios lo tiene bajo su control. Y es parte tal vez de la disciplina paternal que Él quiere hacer contigo y amorosa para cambiarte, para transformarte, para purificarte. No es una expresión airada de su castigo. Dios no castigará a sus hijos, ni los castiga, porque el castigo ya lo recibió Cristo en la cruz. Aquella ira fue puesta sobre Jesucristo, nuestro sustituto. Él fue nuestra expiación. Solo obtenemos la misericordia de Dios, bondades de Dios, y nunca su ira, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Si somos sus hijos a través de la fe en Jesucristo, el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo, por amor, para corregirlo. Un padre que ama a sus hijos los disciplina, los corrige, y la disciplina y la corrección duele, claro que sí, duele. Pero Dios no te está castigando por tus pecados, porque el castigo ya lo recibió Cristo en la cruz. Lo que vivimos son consecuencias, lo que estamos viendo de toda esta maldad. Y estamos allí y nos afectan, pero Dios tiene todo bajo control. Y Él está a favor tuyo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cuando Él murió, nosotros morimos. Porque Él vive, nosotros vivimos. Porque Él venció, nosotros somos vencedores. Eso es lo que hemos aprendido. Le repito estas frases. Cuando Él murió en la cruz, tú, el Hijo de Dios, murió con Cristo en la cruz. Cuando Él fue resucitado del sepulcro, el Hijo de Dios fue resucitado del sepulcro junto con Cristo. Y porque Él vive, nosotros, los hijos de Dios, vivimos. Y como Él venció, por eso es que somos vencedores, porque Él venció. Eso es lo que tenemos que entender de la sana doctrina del Evangelio. Cierro con una frase de John Piper, teólogo contemporáneo. John Piper dice al respecto: cuando renunciamos a los planes del diablo y confiamos plenamente en el poder y la sabiduría y toda la bondad de Dios mostrada en los humildes triunfos de Jesucristo, cumplimos con el propósito de Dios de permitir que Satanás viva solo por un poco más de tiempo. Glorificamos el valor de Jesús, que es infinitamente superior. Así, dice John Piper, así que te invito a confiar en Él y asombrarte de cómo te salva y cómo derrota Él a Satanás en un gran sacrificio de amor hecho en la cruz. Qué hermosa reflexión. Adelante, adelante, con la fe, porque el justo por la fe vivirá. No por sus acciones de venganza o cosas por el estilo, no. El justo por la fe, solo por la fe, vivirá. Vamos a leer si hay algunos mensajes, porque el tiempo se ha cumplido y el tiempo para ir al culto se está apresurando, mis amados hermanos. Mi hermana Carolina me ayuda a leer
por allí. Claro que sí, pastor, regálame un minutico. Bueno, el hermano Carlos nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Nuestra respuesta mansa ante una agresión, poner la otra mejilla, bendecir antes de maldecir, amar a nuestro enemigo, son conductas antinaturales, atípicas y de otro mundo, propias del cristianismo enseñadas por nuestro Maestro. La sabiduría divina nos presenta una manera de actuar para vencer el mal con el bien y dejar el juicio a nuestro sabio y justo juez. En la aparente derrota en la cruz, Cristo venció al mal. Eso es todo. Amén. Gracias, hermano Carlos, totalmente de acuerdo, así es. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Este es el camino que Jesús tomó y que nosotros seguimos con Él es nuestro camino, vamos detrás de Él, Él va delante de nosotros y Él nunca tomó la venganza. No seamos vengativos, no seamos vengativos, nos dice el devocional. Dejemos a Dios y hagamos lo que Cristo nos ordenó que tenemos que hacer, pero no con apariencia, sino con corazones sinceros y verdaderos. Eso es lo que hay que hacer, hermano. De esa manera vencemos el mal. De esa manera. Dios nos ayude en ello, pero nosotros tenemos que hacer la tarea. Él nos ayuda, pero es nuestra la tarea. Nuestro es el deber y somos nosotros los que tenemos que hacer. ¿Alguien desea orar para terminar en esta mañana? ¿Alguno de ustedes? Si no, este servidor lo hace. Muy bien, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, este tema tan importante para nosotros, como todos los temas, pero nos referimos, Señor, y tú lo sabes, al hecho de que somos afectados y estamos en un mundo de maldad, y las cosas que suceden en este mundo nos afectan, Señor, y nos vemos muchas veces inmersos también en muchas situaciones de violencia, como lo vemos hoy en día, los que nos odian, y todos nuestros adversarios, nuestros enemigos, el mundo, la carne y Satanás. Esos son nuestros enemigos. Y muchas de las personas que militan en estas filas de nuestros enemigos, pues nos afectan, Señor. Que tengamos presente hoy tu palabra, el Evangelio, que nos enseña cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser y cómo debemos actuar, para que Cristo sea glorificado y sea revelado a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, para ser diferentes como tenemos que serlo, Señor. Que seamos sabios en lo que debemos odiar, que seamos sabios de quienes debemos apartarnos, pero que seamos entregados a esa forma de amar como tú nos has enseñado dándonos ejemplo. Amar, Señor, porque con el amor es que podemos vencer el mal. Soportarlo todo y esperar en ti, confiados y seguros, porque tú estás a nuestro favor y tú eres el poderoso, Señor. Gracias por esta palabra, que la guardemos y la pongamos por obra y que hoy hayamos sido animados en alguna situación que estemos pasando, algunos de nosotros, Señor, porque no somos ajenos a estas situaciones. Bendícenos, guárdanos, permite que hoy, Señor, nos podamos reunir en nuestras iglesias como tenemos que hacerlo para darte nuestra mejor adoración. Dirige a tus siervos que hoy predicarán tu palabra para que sea expuesta fielmente para la nutrición del cuerpo, Señor, y la santificación del cuerpo. Limpia los caminos, Padre, en tu poder de todo mal y peligro, y concédenos, Señor, toda esa buena providencia que necesitamos para reunirnos, la salud, los medios de transporte y los caminos limpios para llegar al templo, a la casa del Señor, y que hoy lo hagamos con amor, con deseo, dispuestos para ello, Señor. Gracias por este día que nos das, que es tu día para adorarte como tenemos que hacerlo. Bendícenos y encomendamos en tus manos este nuevo mes que vamos a empezar confiando en tu bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Muchas gracias, pastor, por su mensaje. Qué bello mensaje. Muchas gracias. Gracias y paz. Gloria sea a nuestro Señor, hermanos, que nos da su palabra. Gracias y paz para todos. Muchas bendiciones y nos vemos en un rato en las iglesias, si Dios permite. Muchas bendiciones. Amén. Muchas gracias. Gracias, pastor. Buen día. Que descansen, hermanos. Bendecido día, pastor.
todos mis hermanos. Bendecido día del Señor para todos.